Bueno, conmigo el precandidato presidencial, Laurentino Nito Cortizo. Bienvenido, porque yo creo que eres uno de los pocos candidatos que dice quiero ser candidato presidencial pero no tener ningún puesto en el CEN, que es muy difícil en un partido tan controlador o en un sistema político tan controlador hacerlo, decirlo y hacerlo, que es lo más difícil. Bueno, primero buenos días, estamos en ese proceso, ¿no? Un partido muy grande que está ahora mismo, especialmente este domingo, donde van a elegir 4.200 delegados, que en octubre en el Congreso eligen todas las estructuras, pero especialmente el CEN, que es nuestra Junta Directiva Nacional. Entonces, esos 4.200 van a tener esa gran responsabilidad de elegir a ese CEN, sí, que debe organizar el partido y que debe garantizarle a quienes aspiramos participar en una primaria un campo nivelado, un juega limpio. Un juega limpio. Sí. Yo creo que si hay algo que dentro de todas las personas del PRD con que he hablado en los últimos meses, han llegado a la conclusión es que hay una especie de desconexión entre el PRD y el país. Es decir, un partido que tenía frentes diversos, un partido multiclasista que abarcaba casi toda la línea de pensamiento del espectro político nacional, se ha convertido en una simple máquina electorera que va pues votando y yendo de elección en elección, últimamente de derrota en derrota. Eso es cierto. Es una realidad. O sea, nosotros... Es decir, ¿cómo volver a enchufar país y partido? Esa es la importancia, por ejemplo, de un CEN que dirija el partido, que lo organice, por ejemplo, que nuevamente salgan y se conecten con las cosas que les quita el sueño a la gente. Por ejemplo, tienes un tema que acaba de pasar, que es el tema de educación. O sea, el PRD tiene una cantidad importante de educadores que tienen mucha experiencia, pero ¿cuál fue el aporte del PRD, por ejemplo, en esta? Ninguno. Fue escaso para... Nulo. Bueno, nulo. Y así otros temas, por ejemplo, el tema de producción de alimentos, el tema de salud, el tema de la inseguridad. El PRD tiene mucha gente con esa capacidad. ¿Qué es lo que está faltando? Esa orientación. Entonces yo espero que a través de los nuevos 4.200 delegados, cuando les toque tomar esa decisión en octubre, se elija un CEN que nos garantice eso, esa organización del partido y ese campo, esa cancha nivelada para todos. O sea, no solamente para los que aspiramos a participar en primarias presidenciales, sino para los diputados, o sea, para todos los cargos de elección que se están dando. Por ejemplo, tú fuiste uno de los primeros que utilizó en Panamá el término Nini, y mucha gente ha dicho que el problema del PRD es que no es ni gobierno ni de oposición. Está una facción abiertamente trabajando con el gobierno y otra pues a media máquina haciendo la oposición. En asamblea, en asamblea. No, si tú me preguntas a mí, bueno, ¿y qué es el PRD? Yo soy un miembro de un partido de oposición constructiva. O sea, no es destructiva. Y en ese sentido, lo que nos falta es eso, o sea, la conexión con la sociedad. Tenemos que estar conectados con la sociedad. Nosotros tenemos un país que sí ha estado creciendo económicamente. O sea, no podemos decir que no, lo van a decir los dos. Claro. 10 últimos años ha estado creciendo, promedio de 5%. Sí, nosotros hemos doblado el PIB en 10 años. Es correcto. Esa es una cifra, es contundente. Contundente. Sin embargo, somos el 10º país más desigual del mundo. El país de los millones y billones. Entonces yo decía hace un par de días en Santiago que eso es lo que ese es el propósito que nos debe unir a nosotros como partido. El propósito, o sea, cuando se habla de unidad, no es esa unidad, digo yo, de agarradito de la mano o del besito. Sí. No, esa no es la unidad. O sea, ni en nuestras casas, o sea, tenemos diferencia con nuestras esposas, con nuestros amigos, o sea, hijos. Aquí en este canal, es un partido que tiene 450.000 miembros, obviamente vas a tener diferencia. Sí, con un entrenamiento político por encima de la media. Pero estos grandes problemas, o sea, o las diferencias que tenemos nosotros no pueden ser superiores a los grandes problemas que tiene. Un problema, por ejemplo, de la pobreza y la desigualdad. O sea, decir aquí, o sea, debe ser inaceptable decir que un país que se habla de millones y billones, hay más de 400.000 panameños que se acuestan con hambre. O sea, eso tiene a nosotros como partido, o sea, motivarnos. Nito. O sea, el tema de la educación, tú
tú tienes en tu perfil, ¿a quién tú tienes en tu perfil en tu celular? A mi mamá. ¿Cuál era la profesión de tu mamá? Era trabajadora social. Era trabajadora social. Pero tenía un propósito cuando esa mujer se levantaba. O sea, Sí. mi mamá era Trabajaba una... por sus hijos. Ajá. Mi mamá era una maestra. Llegó hasta 6º grado. En esa época, esos niños, porque no podemos decir... Sí, no es que no podía más, no había más. O sea, era lo que había. Y tú, la letra de esa mujer, las personas que pasaron por su salón, todavía se recuerdan de la maestra Esther, allá en Los Santos. Entonces, un tema como la educación, yo siento que nosotros perdimos como país en este momento, en esta oportunidad, sí, el aumento de los 300, sí, 6% del PIB, que es enorme, Enorme. sí, pero ¿y qué otras cosas podemos avanzar nosotros en educación Nada. para decir, hey, por ejemplo, ¿qué pasó en el gobierno pasado con el tema de la reforma curricular? ¿Dónde quedó eso? Bueno, igual. ¿Hacia dónde va la extensión de la jornada al mismo lugar? O sea, ¿cuándo nos vamos a sentar como país a decir qué queremos nosotros en educación para los próximos 15, 20 años? Pero ahí entra algo que tal vez sea el gran mal de los políticos no panameños, del mundo entero. Caen en las trampas de lo políticamente correcto y de lo políticamente incorrecto. Hay muchos que no están dispuestos a asumir consecuencias a largo plazo de nada de Tú lo has que dicho sea. algo, esa palabra, lo políticamente correcto. ¿Tú crees que es políticamente correcto que yo llegue aquí y hable de educación? ¿No? Tú sabes que dice así un par de días atrás estuve en otro canal y alguien me dice, mira, si vas allá no toques el tema de educación. Le digo, no voy a tocar el tema de educación. Por supuesto que es el primer tema que voy a tocar. Y la gran culpa del sistema educativo, que es malo, Es o malísimo. sea, de Panamá, o sea, no le digamos a la gente, no le echemos cuento. O sea, si hay un nivelador en el tema de pobreza y desigualdad, es la educación. Y la educación de nosotros está engañando a nuestros jóvenes. Y gran parte de la culpa la tenemos, sí, el sistema, la clase política y los padres de familia que están pensando en otras cosas y piensan que la educación Pero en Panamá es una gran cosa. Ahí entra uno de los grandes problemas que tiene el país. Es decir, tú hablábamos en esta conversación sobre esa desconexión que hay. Es decir, lo difícil que es vivir en una ciudad como esta, una ciudad donde no están garantizados servicios mínimos de agua. Mandas a tus hijos a escuelas que están, en muchos casos, al borde del colapso. Vas a buscar salud y encuentras hospitales desbordados y muchas veces sin insumos. Es decir, si un Estado no te garantiza salud, educación, seguridad y agua, Está fallando. ¿para qué tenemos entonces gobierno? Está fallando. Entonces tienes que priorizar. Tú no, o sea, en tu mente no puedes pensar que en 5 años vas a resolver todos los problemas. Pero tú tienes que saber exactamente, por ejemplo, qué es lo que tú quieres hacer en educación. Pero ¿por qué Por ejemplo, educación. en temas que atañen exclusivamente a empresarios, lo que se hizo con el Canal de Panamá, lo que se ha hecho, por ejemplo, en crear ese clúster alrededor del Canal de Panamá, zona libre, sistema bancario, sí se pudieron poner de acuerdo los grandes capitales o la gran masa dirigente? ¿Por qué en temas realmente importantes Más no se importantes. puede? Más importantes. ¿Eh? Por ejemplo, vuelvo y repito el tema de educación. O sea, educación tiene que ser la prioridad 1, 2, 3. Sí, con el tema de salud, con el tema de oportunidades de empleo, con infraestructuras públicas. O sea, todos estos temas que deben ser prioritarios. Pero en un tema como educación, tú tienes que decir, señores y señoras, en los próximos 5 años, o sea, la estrella que va a alumbrar un gobierno va a ser la educación. Y en este primer año tenemos que ponernos de acuerdo en una política a largo plazo a 15, 20 años. ¿Tú crees que este gobierno ya le pasó el tiempo para ponerse de acuerdo en grandes temas de Estado? Sí, yo sí considero. O sea, tú tienes, Fernando, tú llegas a un gobierno. El primer año es vital. Ajá, el primer año, hablan de 100 días, no son 100 días, el primer año. Pero háblale claro a la gente, explícale lo que está pasando, explícale. Aquí tenemos hijos que son de primera, o sea, panameño de primera categoría. Y hay hijos de gente humilde que está haciendo un gran esfuerzo que van a ser panameños de segunda y tercera categoría. Y no van a salir incluyendo hijos de algunos dirigentes de los gremios educativos. Exacto. Entonces, si eso no nos impulsa a nosotros a decir en un determinado momento, sí hablemos del aumento, sí hablemos del tema del presupuesto bien invertido, Claro. pero vamos a ver qué vamos a hacer con el tema de la formación de los docentes. Nosotros nos sentimos como panameños
que estamos formando buenos docentes? No. Ni buenos estudiantes tampoco, ni buenos ciudadanos. Pero espérate, es que si tú no tienes una... O sea, obviamente el tema de familia, que es muy disfuncional en Panamá. El tema, por ejemplo, de la formación de los docentes. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestras universidades? Preguntémonos aquí, yo baja la pregunta. ¿Cuántas universidades, centros regionales de este país tienen internet, acceso a internet? Nada más dejemos esa pregunta. O sea, es decir, tú hablas del tiempo, los tiempos para tomar decisiones trascendentales en gobierno. Pero tú tienes un capital y tú tienes que decir, bueno, el capital que yo tengo, favorable cuando entras, por ejemplo, con ese nivel de aceptación, ¿en qué lo voy a utilizar? Entonces tú dices, bueno, vamos a utilizarlo en educación. Ahí requiere un proceso rápido de sensibilizar a la gente, a la sociedad, decirle, esto es lo que está pasando. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, para la solución de grandes problemas, ya un gobierno que está literalmente en el ecuador de su mandato? No, todavía tiene su tiempo, pero yo, por ejemplo, en el tema, yo no veo el tema, por ejemplo, del compromiso constituyente. No veo el tema, por ejemplo, de llegar a un acuerdo nacional en educación. No lo veo. O sea, sentí que hubo demasiada confrontación y que no se le explicó al país, a la sociedad, la importancia de ese momento coyuntural, de poder aprovechar y decirle a los docentes y a los gremios, va el aumento, hablemos del 6% del PIB, pero tenemos que ver cómo podemos salir de aquí con un gran acuerdo nacional. ¿Tú te vas a sentir cómodo, gane quien gane el domingo? Como secretario. No, el domingo no. Digo, en octubre. En octubre. Sí, yo lo que le voy a recomendar en lo que estaba andando yo es que elijan un CEN que garantice organización y que garantice lo que hemos hablado de ese juega limpio. O sea, que en una primaria, independientemente de que alguien salga favorecido o no, se sientan que las reglas del juego fueron claras para todos. Eso va a ser el mensaje mío. Ese va a ser el mensaje. He hablado con ambos grupos. ¿Le pasará factura al PRD esa indecisión que tienen en la Asamblea que no se sabe qué son? Mira, yo siento, y te lo voy a decir con toda sinceridad, yo sé dónde estoy sentado. O sea, yo sé en el canal que estoy y quién es uno de los principales accionistas aquí. Claro. Eso, pero tú eres una persona a quien te respeto, ¿no? Y también, bueno, respeto a todos. Yo siento que el 2019, si nosotros hacemos las cosas bien, es el momento del PRD. Sí. Sí. Y tú dices, ¿pero por qué ni todo eso? Es que ya las bases, y cuando digo base, yo he estado caminando en diferentes tipos de conversatorios, el A, el B, el de casa. Las bases, si arriba, como dicen las bases, no se ponen de acuerdo, las bases van a volarse la dirigencia. Las bases dicen, hey, una década en oposición es suficiente, no queremos 5 años más. ¿Aguanta el PRD una tercera derrota como partido o ya será cada quien tomaría? El 19 triunfó el PRD. Bueno, Nito Cortizo. Gracias, Fernando. Ya tú estás en campaña, se puede decir. O sea, estamos en campaña, caminando. Por lo menos poniendo a funcionar la maquinaria. Poniendo a funcionar la máquina. Hablar con la gente, decirle, hey, por favor, sean impecables con sus palabras. No golpeen a la gente. Bueno, don Nito Cortizo. Gracias, Fernando. Político, exministro de Estado, exdiputado. Gracias. Así que, y precandidato al Partido Revolucionario Democrático.